En el vídeo anterior, usando esta misma aplicación, ¿verdad? Esta misma animación que podemos encontrar en la página de la Universidad de Colorado, pongo en la descripción del vídeo el enlace para que podáis llegar a ella. Como digo, en el vídeo anterior pudimos aprender que cuando el átomo central tiene pares de electrones sin compartir, decimos pares de electrones solitarios, la geometría de la molécula y la estructura electrónica no coinciden. Esa era como la conclusión fundamental que sacábamos ahí. Eso sí, íbamos desgranando cuáles eran las distintas geometrías de la molécula, ¿verdad? Y estructuras electrónicas que nos podíamos encontrar. Lo que vamos a hacer en este vídeo es, por un lado, ver cómo tratamos los enlaces que no son simples, porque en el vídeo anterior siempre los enlaces eran simples, y por otro lado, qué va a ocurrir, por ejemplo, si en vez de un par de electrones solitarios, que era lo que hicimos antes, usamos, por ejemplo, dos pares de electrones solitarios. Empiezo a trabajar con lo que serían los enlaces que son, digamos, dobles o triples. De manera que nuestro átomo central va necesariamente a tener que tener varios electrones en la capa de valencia para poder dar lugar a estos enlaces múltiples. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo un átomo central que es capaz de dar un enlace doble y un enlace simple. Si yo lo coloco, veremos que se me van a disponer, según la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, de forma que las nubes electrónicas, que esos pares de electrones estén lo más alejado posible uno de otro. Claro, la clave en esto va a estar que debes considerar los enlaces múltiples, ya sean dobles o triples, como si fueran enlaces simples. Esta idea es fundamental. ¿Por qué? Pues porque estaríamos aquí con un doble enlace, pero la nube electrónica entre el átomo central y este átomo que tenemos aquí a este extremo, en este caso a la derecha, quedaría en medio, podríamos decir, ¿verdad?, entre uno y otro átomo. De la misma forma, hacia la izquierda de la molécula tendríamos que la nube electrónica del par de electrones que estaría, digamos, en esta parte de la molécula, también quedaría en medio de estos dos átomos. Quizás no en medio exactamente, dependiendo de la polaridad, pero sí que estaría en ese otro lado de la molécula. ¿Cómo se dispone lo más alejado posible? Pues se dispone informando que un ángulo, como ya vimos, de 180 grados. Así que en este caso ocurriría exactamente igual que si yo tenía una molécula que tenía, digamos, dos enlaces simples. En nuestro caso, este ángulo de 180 grados da lugar a una molécula que decimos de geometría, como ves aquí, lineal. Y como no hay pares de electrones solitarios, recuerda, tiene que coincidir también la estructura electrónica. Por lo tanto, si lo activamos verás que aparece lineal. Me daría exactamente igual que fuera un enlace doble y uno simple, o fíjate, quito el simple y pongo otro doble. Va a ser exactamente lo mismo. Por eso te decía que es muy importante que tengas como idea fundamental que los enlaces dobles o triples los debes tratar como si fueran enlaces simples para esto. En este modelo, en este contexto de la repulsión de los electrones de la capa de valencia, en este contexto van a ser exactamente igual los dobles que los triples que los simples. Bien, una vez que esto queda claro, podríamos jugar, por ejemplo, a meter algún otro tipo de enlace. Vamos a suponer que metiéramos un enlace triple. Fíjate, en este caso, otra vez exactamente igual. Pero, ¿qué pasaría? Voy a quitar, por ejemplo, este, voy a poner uno simple, ¿verdad? ¿Qué pasaría si meto otro enlace simple? Si hago esto, voy a tratarlo como si fueran enlaces todos simples y sería digamos, una estructura, ¿verdad? Como viene aquí, triangular plana o trigonal plana, aparecen los ángulos de 120 grados y mi modelo se me convierte en una, como ves aquí, una estructura que es plana, ¿verdad? Y vuelve a coincidir la estructura electrónica trigonal plana. Así que fíjate que es exactamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior. Y me va a dar igual si yo, por ejemplo, quito uno de los simples y pongo que es doble. Lo único que estoy haciendo es que estoy considerando un átomo central que en este caso tiene que tener muchos electrones de valencia. Tendríamos que serían 3 de aquí y 2 de aquí, 5, y el de aquí 6 electrones de valencia, para poder dar lugar a tanto enlace. Bien.
Una vez que esto nos queda claro, lo siguiente que vamos a hacer es ver qué pasaría si en lugar de un par de electrones solitarios, que es lo que hacíamos antes, vamos a colocar dos pares de electrones. Fíjate que efectivamente se van a poner en disposición lineal. Y lo he dejado porque fíjate que ya sí nos marca cuál sería la estructura electrónica. Pero de la geometría de la molécula no dice nada porque, recuerda, yo no veo los electrones. Sé que están ahí y eso sería la estructura electrónica, pero si quisiera analizar una molécula, los pares de electrones no los veo, los que están solitarios. Por lo tanto, no habría geometría de la molécula. Lo ves más claro si yo desactivo que se muestren los pares de electrones solitarios. ¿Vale? Vamos a quitar esto para no hacernos un lío y ahora hemos puesto dos pares. Supongamos que pongo un enlace simple. Claro, ¿qué va a ocurrir? En mi caso, ¿verdad? Yo voy a tener, digamos, que sería lineal. Tienes dos átomos, evidentemente van a estar cada uno a 180 grados. Pero vamos a suponer que pongo otro enlace, por ejemplo, uno doble. Fíjate lo que va a ocurrir. Yo he dejado activo el ángulo porque este ángulo te tiene que sonar. 109,5 grados. Podríamos decir que yo, si miro mi molécula es una molécula angular. Por lo tanto, la geometría de la molécula es angular. Ahí no fallo. Fíjate que me aparecía doblado o curvado, ya dijimos en el vídeo anterior que también la forma más común para nosotros es decirle una molécula angular, pero ese ángulo es muy característico y me está diciendo cuál sería la estructura electrónica de la molécula. ¿Por qué? Pues porque era el ángulo, digamos, teórico, ¿verdad?, para un modelo de una estructura tetraédrica. Aquí lo tienes. ¿Por qué? Pues porque hay dos pares de electrones que debo considerar. Como hay pares de electrones solitarios, ya ves que se comprueba otra vez lo mismo. No van a coincidir la geometría de la molécula con la estructura electrónica. Si decimos que queremos ver esos pares, fíjate cómo están colocados. Efectivamente, están colocados como si fuera una estructura tetraédrica. Así que ahora es como que avanzamos un paso más y solo con dos enlaces ya me voy al caso de que hubiera 4 pares de electrones rodeando el átomo central, que de hecho es lo que está ocurriendo. Hay 4 pares de electrones, ¿verdad? 2 que no forman enlace, que decimos solitarios, y otros 2 que están formando enlace, aunque en este caso, fíjate que esto sería doble, ¿verdad? Y serían 5 pares, pero recuerda que lo voy a considerar como si fuera simple. Así que esto es muy importante. A efectos de la geometría de la molécula y de la estructura electrónica, los enlaces dobles los considero como si fueran simples. Estrictamente hablando, hay 5 pares de electrones, ¿verdad? Serían 1, 2, este que está aquí, 3 y 4 y 5 el que queda por aquí. Pero para entender lo que estamos viendo en este contexto, en esta teoría, el enlace doble lo tratas como si fuera un enlace simple. ¿Qué va a ocurrir? Voy a volver otra vez a tapar estos electrones, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir si yo, por ejemplo, pongo un enlace más? Vamos a colocarlo, por ejemplo, uno que fuera de este tipo. En este caso, ves que la molécula quedaría como una molécula cuya geometría sería en forma de T. También lo hemos visto, en forma de T. Luego, geometría de la molécula, lo que tú percibes, forma de T, pues ya está, ¿verdad? ¿Y qué pasaría con la estructura electrónica? Bien, en este caso, como hay 2 pares de electrones que están sin compartir, solitarios, tendrían que colocarse en posiciones que se dicen ecuatoriales, ¿verdad? En esta parte de aquí. Fíjate cómo me quedaría. Ahí los tienes. Y darían lugar a la estructura que ya vimos, que era de una bipirámide trigonal. Sería como que esto de aquí sería la base, ¿verdad?, con los vértices de un triángulo, y desde aquí podrían partir las aristas formando una pirámide triangular, de base triangular, y por debajo exactamente igual. Estructura electrónica, bipirámide triangular o trigonal. Fíjate que vuelve a repetirse, sería como si hubiera 5 de los enlaces simples que veíamos en el primer vídeo. Porque aunque haya un enlace doble, fíjate que es exactamente lo mismo. Es más, si juego a quitar el doble y poner uno triple, voy a estar en la misma situación. Nuevamente, esta bipirámide trigonal, ¿verdad? Y esta forma de T en la molécula, que se parecía mucho mejor si quito los electrones.
Por último, vamos a jugar a poner otro más. Por ejemplo, vamos a dejar el que estaba aquí doble y vamos a poner uno más. Fíjate cómo me queda la molécula. Aquí es algo que es distinto a lo que veíamos. Nosotros decíamos que cuando había 6, ¿verdad? 6 enlaces, vamos a llamarle así, 6 enlaces, la estructura era octaédrica. Sin embargo, como tengo pares de electrones solitarios, se me están colocando aquí, ¿ves? Serían, efectivamente, la estructura electrónica, como me marca aquí, es octaédrica, pero ¿cómo me queda a mí la molécula? Lo que yo veo, pues me queda un cuadrado plano. Fíjate que en el modelo que estamos usando sería una estructura plana y con forma de un cuadrado. Así que fíjate que aparece aquí como geometría de la molécula cuadrado plano. Esto sí que es distinto de lo que teníamos, ¿verdad? Como en el caso de que fueran enlaces simples o que hubiera solamente, por ejemplo, solamente un par de electrones solitarios, que en ese caso, acuérdate que no teníamos esta estructura. Lo podemos ver ahora mismo, fíjate cómo era, ¿verdad? La estructura que teníamos era de balancín. Para recordar un poco, era de balancín. Así que, muy importante, en el caso de dos pares de electrones solitarios, me cambia la cosa y tendríamos una molécula que sería cuadrada, un cuadrado plano. Creo que con esto te puede quedar bastante más claro ya lo que sería la teoría de la repulsión de los electrones de la capa de valencia, pero ya completa, ¿verdad? Atendiendo a enlaces simples, a enlaces que no son simples, ya sean dobles o triples, a un solo par de electrones solitarios o a dos pares de electrones solitarios. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like y además, si te suscribes al canal, me ayudas a seguir haciendo vídeos como este para ayudarte a la misma vez. Muchas gracias.